Acá tenemos el portaescobillas nuevo. Esta está la referencia. Y tenemos el portaescobillas viejo, el usado. Se cambió porque se le daba starter o encendido a la camioneta y no hacía un sonido como un tac, 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 pero no prendía. Entonces eso pasaba porque este es el contacto del arranque. Entonces, como se puede apreciar acá, pues por el consumo de corriente que tiene esta pieza, ya está bastante desgastada. Y aquí vemos como es la nueva. Si ven esa parte dorada como de cobre, esa es la piecita que se desgasta. Y ahí cierra contacto con esta arandela que está también empezando a desgastarse. Y está la nueva. Bueno, aquí vamos a armar lo que llama el portaescobillas. Y ese es el contacto que reemplaza el automático o solenoide, como se conocía antiguamente. Este viene 2 en 1. Entonces viene esta pieza, que es el pin plástico. Se mete por acá. Esta es la arandela de contacto. Viene el resorte. Y le ponemos el pin. Es un pin de seguridad. Lo vamos a poner con una copita porque es mucho más fácil para que él baje uniformemente. Aquí se ve que ya está bajando. Listo, toca hacerle una buena fuerza. Bueno, ahora vamos a poner este guardapolvo. Él entra aquí simplemente a presión. Listo. Bueno, aquí entonces ahora ensamblamos estas dos piezas.
así. Y le vamos a poner esta piecita. Aquí en toda la punta. Listo. Ahí quedó. Ahora ensamblamos esta pieza. Y esta. Ahora montamos el inducido. Listo. Bueno, y ahora sí, aquí tenemos los resortes. Los debemos empujar hacia abajo para que queden haciendo presión a la escobilla. Listo. Uno. Bueno, ahora vamos a montar esta parte de la carcasa, que es donde están los imanes de campo. Entonces el truco acá es meter el dedo acá para que el bendix, para que el inducido no se venga así de una por la fuerza magnética y se desarme. Entonces listo. Perfecto. Bueno, aquí por último ensamblamos estas dos partes del bendix y la parte que ya ensamblamos. Bueno, aquí ya quedó listo para montar. Fíjense cómo viene esta platina. Ahora vamos a probarlo. Listo, aquí ya vamos a probar el arranque. Acá a esta terminal le conectamos un positivo. Acá yo le puse esto para aislar el positivo, evitar un corto, porque acá tenemos a la masa, a la carcasa del arranque, tenemos el negativo. Entonces este terminal nos puede causar un corto. Acá, que es la terminal donde nos da la activación del solenoide o el automático para que trabaje el arranque.